Hola, buenos días, chiquillos. Ahora otra vez estamos en otra clase virtual y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos la clase del martes. Entonces, dice que el último ejemplo que hicimos la clase, si no recuerdo mal, era este de acá, que tenía una caja Nazca con 16 bolas enumeradas del 1 al 10 y este eh, y las bolas con un número entre 1 y 10 son rojas y las demás son verdes. Se elige una bola al azar, considere los eventos. La bola extraída es verde. La bola extraída tiene número par. Y la pregunta que nos hacen acá era que A y B son independientes. Y bueno, esta ya la hicimos en clase y mostramos que A y B eran independientes utilizando el teorema aquí anterior que teníamos, que si teníamos que la probabilidad de A intersección B era igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, entonces los eventos eran independientes. Ok, pues ese fue el último ejercicio que hicimos en la clase anterior. Ahora vamos a empezar, bueno, con este teoremita de acá que dice que A y B son eventos independientes si, solamente si, la probabilidad de A, dado que sucedió B, es igual a la probabilidad de A. Ok, y este teorema lo vamos a asumir como cierto. Más que todo lo vamos a asumir como cierto porque se deduce de este otro teorema que demostramos en clase, que decía que si A y B eran dos eventos, se dice que A y B son independientes si solo si la probabilidad de A, dado que sucedió B, es igual a la probabilidad de A, y la probabilidad de B, dado que sucedió A, es igual a la probabilidad de B. Ok, entonces se deduce de ese teorema y entonces lo vamos a asumir como cierto. Y bueno, vamos a tener este otro teoremista por acá y se considere A y B dos eventos independientes. Entonces, eh, el complemento de A y B son independientes y el complemento de A y el complemento de B son independientes. Ok, este teoremista escribir por acá, ver, y aquí está, y, no, no. Y ese teoremita de acá está en el libro, entonces la prueba queda de ejercicio. Igual en el libro viene bastante detallado. Cualquier cosa, si tienen alguna duda me lo pueden consultar. Y vamos a continuar. Vamos a hacer este ejemplo de acá. Dice, sean A y B, perdón, A, B y C eventos no nulos, tales que A unión B es igual al espacio muestral. Y A con C son independientes. Demuestre que A y B son disjuntos. Ok, vamos a hacer ese ejercicio de ahí. Y entonces tenemos lo siguiente. A unión B es igual al espacio muestral. Ok, y lo que tenemos que demostrar, lo que hay que mostrar es que el complemento de A y el complemento de B son disjuntos, que es lo mismo que decir que son interacciones vacías. Ok, entonces esto es un ejercicio rápido. Y nada más déjenme un segundo porque me está estorbando la barra de compartir. Bueno, ustedes no la ven en el video, pero yo sí. Entonces ahora creo que ya no me estorba. Listo. Y vamos a hacer ese ejercicio de ahí. Entonces sale directo. Entonces tenemos que vamos a hacer como una prueba. A unión B es igual a el espacio muestral. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar el complemento a ambos lados de la igualdad. Entonces nos queda que el complemento de A unión B es igual al complemento del espacio muestral. Pero por leyes de Morgan, el complemento de A unión B es igual a la intersección de los complementos. Es decir, la intersección de A complemento con B complemento. Y el complemento del espacio muestral, ya sabemos que es el vacío. Y entonces, ¿qué quiere decir esto de acá? Que A y B son disjuntos. A complemento y B complemento son disjuntos. Ok, y listo. Queda este ejercicio. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Nada más era eso de ahí, por esta parte. Y vamos a hacer este otro ejemplo. Dice, a ver si tengo un poquito más de zoom, pero, queda más cómodo así, me parece. Dice, sean A, B independientes tales que la probabilidad de A complemento es igual a la probabilidad de B intersección A complemento. Pruebe que A y B unión A complemento, o dicho de otra forma, puede que A y el conjunto B unión A complemento son eventos independientes. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese ejercicio de ahí. Y entonces vamos a ver, ya tengo los ojos. Entonces vamos a empezarlo por acá.
Y vamos a ver cómo podemos proceder para hacer este ejercicio. Y vamos a ver si vamos bien, porque no sé si me brinqué un teoremita. Vamos a ver una cosa. Nuestro teorema ya lo tenemos listo. Y vamos a empezar por ahí. Hacerlo por acá y vamos a empezar este ejercicio. Listo. Ok. Y vamos. Entonces vamos a leerlo de nuevo, que es lo que dice. Dice, sean A y B independientes, tales que la probabilidad de A complemento es igual a la probabilidad de B intersección A complemento. Pruebe que A y B son eventos independientes. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que demostrar? Bueno, primero contemos que tenemos de hipótesis. Acá tenemos de hipótesis lo siguiente. Tenemos de hipótesis que la probabilidad de A complemento es igual a la probabilidad de B intersección A complemento. Ok, vamos a hacer una hipótesis, vamos a llamar asterisco porque la vamos a utilizar en el ejercicio. Ok, y este dice que A y B son independientes. A y B son independientes. Ok, entonces lo que tenemos que mostrar es que A y B unión, A unión complemento son independientes. Entonces podemos utilizar lo que nos decía anteriormente, anterior, que era el que asumimos como cierto. Bueno, te lo voy a mostrar, pero lo que vamos a demostrar es que A y B unión perdón, A y B unión a complemento son eventos independientes si y solo si la probabilidad de A, dado que sucedió B unión a complemento, es igual a la probabilidad de A. ¿Ok? Eso es lo que vamos a demostrar. Si demostramos esto, demostramos que este conjunto A y el conjunto B unión a complemento son independientes. ¿Eso por qué? Por el teorema que tenemos por acá. Este. Entonces, A y B son eventos independientes si y solo si la probabilidad de A, dado que sucedió B, es igual a la probabilidad de B. Entonces, eso lo adaptamos a este ejercicio de acá. Y entonces lo que vamos a demostrar es que si la probabilidad de A, dado que sucedió B unión a complemento es igual a la probabilidad de A, entonces estaríamos por el teorema anterior demostrando que A y el conjunto B unión a complemento son independientes. Ok, entonces empecemos a hacer la prueba de este ejercicio. ¿Cómo podemos empezar esta prueba? Bueno, entonces podemos hacer lo siguiente, podemos partir de la hipótesis del asterisco. Entonces, vamos a ver, por asterisco tenemos que la probabilidad de A es igual, de A complemento, perdón, es igual a la probabilidad de B intersección A complemento. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hacer varias cosas. Por ejemplo, A y B son independientes. Por el teorema anterior, A y B son independientes. Por el teorema anterior, vamos a buscarlo. Este de acá que lo dejé como prueba. Este dice que A y B son independientes, entonces también se cumple que A complemento y B son independientes. Y vamos a utilizar este de acá, que A y B son independientes. Entonces tendríamos que, dado que A y B son independientes, también por hipótesis, tendríamos que A complemento y B también son independientes. ¿Por qué? Por el teorema que acabo de mostrar. Entonces, A y B son independientes. ¿Ok? Entonces, A complemento y B son independientes. ¿Ok? Y como A y B son independientes, la probabilidad de A complemento intersección B, que es lo mismo que B intersección A complemento, es igual a la probabilidad de A complemento por la probabilidad de B. Ahora lo que escribí mal. Y esto también es por un teorema que ya vimos la semana pasada. Tenemos que A y B son eventos independientes, entonces la probabilidad de intersección es igual a la probabilidad de la multiplicación de cada uno. Entonces tenemos que la probabilidad de A complemento por la probabilidad de B. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Porque A y B son independientes. Entonces, como A y B son independientes, se deduce que A complemento y B también son independientes. Y al ser estos independientes, por el teorema que vimos en la clase pasada, la intersección de la probabilidad es igual a la probabilidad del producto de cada uno. ¿Ok? Entonces, utilizando eso acá, lo estábamos trabajando, tenemos que la probabilidad de A complemento es igual a la probabilidad de intersección, pero como B y A complemento son independientes, eso va a ser igual a la probabilidad de B
por la probabilidad de A complemento. De aquí despejamos la probabilidad de B y mandamos este a dividir. Entonces nos queda que eso es la probabilidad de A complemento dividido entre la probabilidad de A complemento. Y eso nos da 1. Entonces, acá nos quedaría que la probabilidad de B es igual a 1. ¿Ok? Y a esto de acá, a este resultado, le vamos a llamar alfa, que lo vamos a explicar más adelante. Y entonces vamos a poner con la prueba. Ahora, bueno, recuerden que tenemos que demostrar que la probabilidad de A, dado que sucedió B unión a complemento, es igual a la probabilidad de A. Entonces lo que vamos a trabajar ahora es qué pasa con esto de acá. Por definición, entonces, tendríamos que la probabilidad de A, dado que sucedió B unión a complemento, ¿a quién es igual? Y por la definición que ya vimos de probabilidad condicional, es decir, la definición inicial, esto es igual a en vez de color nada más, esto es igual a la probabilidad de A, intersección, perdón, y la probabilidad de A, escribirlo bien, la probabilidad de A, intersección, B unión A complemento, dividido entre la probabilidad de B, dado que sucedió, perdón, la probabilidad de B unión A complemento. ¿Ok? Y entonces, ¿esto por qué? Bueno, recordemos que la probabilidad de A, dado que sucedió un evento B, es igual a la probabilidad de la intersección dividido entre la probabilidad de B. ¿Ok? Entonces, esto lo hicimos aquí, pero con este componente. Entonces, voy a borrar esto en rojo porque nada más era por recordar esa definición de probabilidad condicional. Ok. Y entonces vamos a seguir con la prueba por acá. Y entonces hacemos la ley distributiva de conjuntos. Esto nos queda la probabilidad de A intersección B unión y ahora vamos a distribuir A con A complemento. Entonces, A intersección A complemento. Ok. Vamos a ver aquí por aquí bien. Entonces, nos queda A complemento. Y ahora dividimos entre la probabilidad de B unión A complemento. Vamos a escribirlo por acá. Entonces, ya sabemos que A intersección A complemento, esto es el vacío, ¿cierto? Si intersecamos A con su complemento, tenemos el conjunto vacío porque no comparten elementos. Entonces, esto nos queda la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B unión A complemento. Y como A y B son independientes, esta es la probabilidad de A por la probabilidad de B, para escribirlo bien. Entonces, esta es la probabilidad de A por la probabilidad de B entre la probabilidad de B unión A complemento. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos que la probabilidad de A, dado que sucedió B unión A complemento, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B entre la probabilidad de B unión A complemento. Ok, ya este paso lo vamos a llamar lambda. Ok, este resultado. Ahora, vamos a analizar esto de acá. ¿Quién es la probabilidad de B unión A complemento? Entonces, la probabilidad de B unión A complemento, esto es, por definición, la probabilidad de B más la probabilidad de A complemento menos la probabilidad de la intersección de B con A complemento. ¿Ok? Y recuerden que esto ya lo demostramos. Entonces, esta propiedad de que la propiedad de B de la unión de dos conjuntos es la probabilidad de la suma de cada uno menos la intersección. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer las hipótesis que teníamos por hipótesis, que la probabilidad de A complemento era igual a la probabilidad de B intersección A complemento. Entonces vamos a sustituir asterisco acá. Entonces, por asterisco, por la hipótesis asterisco, la probabilidad de B intersección A complemento, ¿a quién es igual? A la probabilidad de A complemento. Entonces, esto es igual a la probabilidad de B
más la probabilidad de A complemento menos la probabilidad de A complemento. Y entonces cancelamos este con este y nos queda que, escribirlo con un rojo, nos queda que la probabilidad de B unión A complemento es igual a la probabilidad de B. ¿Ok? Y esto lo vamos a sustituir en lambda. ¿Ok? ¿Quién era lambda? Era este de acá. Entonces, la probabilidad de A dado que dio B unión A complemento, lo que tenemos aquí en lambda, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B entre la probabilidad de B. ¿Ok? Porque entonces lo que estamos haciendo es sustituyendo esto en acá, en aquí, perdón, con esta parte, y ya sabemos que esto nos dio la probabilidad de A. Perdón, de B. Esto nos dio la probabilidad de B. ¿Por qué? Por este paso que hicimos. Ok, entonces, de aquí nada más cancelamos esto con este y llegamos a que esto es la probabilidad de A. Entonces, tendríamos que la probabilidad de A, dado que sucedió B unión A complemento, es igual a la probabilidad de A. Ok, y por el teorema anterior, entonces podríamos concluir que A y B unión A complemento son independientes. Y listo. Ahí queda este ejercicio. Ok, entonces, resumiendo, tenemos que A y B son independientes y la probabilidad de A complemento es igual a la probabilidad de B intersección A complemento. Hay que mostrar que A y el conjunto B unión A complemento son eventos independientes. Entonces utilizamos las hipótesis, partimos de que la hipótesis de que la probabilidad de A en complemento es igual a la probabilidad de B en complemento, y jugamos con que los conjuntos son independientes y llegamos a que A complemento y B son independientes. Entonces por el teorema anterior, la probabilidad de A complemento intersección B es la multiplicación de sus propiedades, perdón, de sus probabilidades por aparte. Y entonces ahí llegamos a que la probabilidad de B es igual a uno. ¿Ok? Bueno, esto de que llegamos aquí a la probabilidad de B es igual a uno no era tan necesario, porque al final cancelamos. Pero, por ejemplo, aquí nos podría quedar que esto es uno y esto es uno y al final daba lo mismo. Entonces ese paso como estuvo de más, pero no pasa nada. Y entonces aquí lo que hicimos fue desarrollar esto de acá, la probabilidad de A, dado que sucedió B unión a complemento, es todo esto de acá, y llegamos a esta parte de acá, que es la probabilidad de A, dado que B unión A complemento sucedió, es la probabilidad de A por la probabilidad de B, entre la probabilidad de B unión a complemento. Y en la parte roja demostramos que esto era igual a la probabilidad de B. Esto cancelaba con este y nos quedaba que eso era la probabilidad de A. Y entonces, por el teorema anterior, A y B unión A complemento son independientes. Y listo. Ok, ahora vamos a hablar de la regla del producto. Entonces, se dice que los eventos A1, A2 hasta N son mutuamente independientes si y solo si la probabilidad de A1 intersección A2 intersección a N es la probabilidad de A2 por la probabilidad de A3, perdón, la probabilidad de, aquí es un 1, que es la probabilidad de A1 por la probabilidad de A2 hasta la probabilidad de A. ¿Sí? Y vamos a hacer un ejemplo para aplicar esa definición. Entonces dice, se lanza un dado 3 veces. Se obtienen 3 resultados. Considere los siguientes eventos. Por lo menos hay un resultado par y por lo menos uno impar. Se obtienen al menos 2 resultados impares. Demuestra que A y B son independientes. ¿Ok? Entonces, para demostrar que A y B son independientes, sería lo mismo que decir que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Ok? Entonces tendremos que sacar la probabilidad de A, la probabilidad de B y la probabilidad de intersección B y ver que estos dos son iguales. Entonces vamos a hacer este ejercicio por acá. Entonces vamos a hacer la... Ok, entonces vamos a empezar con el ejercicio y entonces, ¿qué me dice el evento A? Por lo menos un resultado par y por lo menos uno. Entonces, el evento A me dice que por lo menos uno que decir al menos. Entonces, al menos uno par
y al menos uno impar. Al menos uno impar. Ok, entonces este va a ser nuestro evento A. ¿Cuáles son algunas posibilidades para A? Que el primero sea, tenemos dos pares, un impar. Ok, otra forma es tener dos impares y un par, ¿cierto? Y después combinar todas las posibles. Primero un par, como por ejemplo para este, primero uno par, otro impar y otro impar. Y ver todas las posibilidades de ordenamiento, combinaciones. Ok, pero ¿qué quiero llegar con esto? Que ¿cuál sería el complemento de A? Entonces, el complemento de A es que todos sean pares o todos sean impares, porque ahí ya nos estaríamos quitando la opción de que al menos uno sea par y uno sea impar. Entonces, el complemento de A lo podemos llamar como todos pares o todos impares. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, para sacar la cardinalidad de A, del evento de A, para sacar la probabilidad, la podemos hacer con ese teorema que ya hemos usado bastante, que es la cardinalidad del universo menos la cardinalidad de A complemento. Entonces vamos a definir la cardinalidad de A complemento. Ok, entonces, como ya sabemos, A complemento es todos pares o todos impares, entonces lo vamos a dividir en dos casos. Entonces, el caso uno, los tres son pares. Ok, es lo mismo que si todos pares, porque recuerden que el evento es, bueno, en este caso el experimento, perdón, eh, me olvidó, es lanzar un dado tres veces. Ok, entonces, caso uno, tres pares. Entonces vamos a hacer por etapa. Etapa uno. ¿Cuál sería la etapa uno? Este, bueno, sí, lo podemos hacer directo o lo podemos hacer, a ver, más fácil, más rápido. Ok, necesitamos lanzar un dado tres veces. Entonces, lanzo el primer dado. ¿Cuántas formas hay? Tres. Lanzo el segundo dado. ¿Cuántas formas hay? Tres. Lanzo el tercer dado. ¿Cuántas formas hay de obtener par? Tres. Vamos a hacerlo así. Rápido. Etapa uno. Entonces, lanzo el primer. Voy a escribirlo para que no quede tan cueto. Lanzo el primer dado. Ok, entonces, si lanzamos el primer dado, entonces, ¿cuántas formas de tener pares? ¿Cuántas formas hay de obtener pares? Tres. Etapa 2, lanzo el segundo dado. ¿Cuántos pares podemos tener? Tres. Etapa 3, lanzo el tercer dado. ¿Cuántos pares podemos obtener? Tres. ¿O cuántas son las posibilidades de obtener par? Tres. Ok. Entonces, quiere decir que la cardinalidad del caso uno es 3 a la 3. Y eso es 27. Ok. Caso 2. El caso uno, vamos con el caso 2. Entonces, el caso 2 sería 3 salgan impares. Ok, entonces en la etapa uno, de cuántos valores pares pueden ser, impares, perdón, para el primer lanzamiento. De 3 igual. Ok, 3 impares y 3 pares. Entonces la etapa 2 es 3 y la etapa 3 también es 3. Entonces quiere decir que la cardinalidad del caso 2 es 3 a la 3 es 27. Ok, y entonces, ¿qué tendríamos? Que la cardinalidad de A complemento es si la suma del caso uno más la suma del caso 2 que sería 27 más 27 que son 54, ¿cierto? Y entonces, ¿qué podríamos decir de la cardinalidad de A? La cardinalidad de A sería el universo menos A complemento en su cardinalidad. Y entonces, ¿quién es el universo? Bueno, nada más déjame buscar la calco porque no tengo la calco aquí a mano para hacer algunos calculillos. Vamos a ver qué es la cálculo. Está. Entonces, ahora nada más nos faltaría la cardinalidad del universo. Pero ¿quién es el universo en este caso? Entonces, ya, vamos a leer el evento.
Bueno, el experimento. Se lanza un dado 3 veces, se obtienen 3 resultados. Considere los siguientes eventos. Entonces, ¿quién sería el universo en este caso? Sí, el universo sería nuestro espacio muestral. Y nuestro espacio muestral sería lanzar los dados 3 veces. ¿Cuántos resultados tenemos si lanzamos un dado una vez? Sí, 6 resultados. ¿Cuántos si lo lanzamos otra vez? 6 resultados. ¿Cuántos si lo lanzamos 3 veces? 6 a la 3. Y 6 a la 3, ¿cuánto da 6 a la 3? Poner aquí en la cálculo. Y eso es 216. Entonces aquí tendríamos que esto sería igual a 216, que es la cardinalidad del universo, es decir, nuestro espacio muestral, menos la cardinalidad de complemento, que sería 54. Y haciendo la resta, eso nos da, sería 216 menos 54, que eso nos da 160. ¿Ok? Entonces tenemos que la cardinalidad es 162. Entonces la probabilidad de A, ya sabemos que es la cardinalidad de A sobre la cardinalidad del espacio muestral. Y en este caso sería 162 sobre 216. ¿Y eso cuánto da? Entonces vamos a hacer una cálculo, 162 sobre 216 y eso da 3 cuartos. ¿Ok? Entonces la probabilidad del evento A son 3 cuartos, que sería que por lo menos haya un resultado par y por lo menos un impar. ¿Ok? Y vamos por acá, vamos a guardar. Y ahora vamos con el evento B. ¿Qué decía el evento B? El evento B dice se obtienen al menos dos resultados impares. Entonces, vamos a apuntarlo por acá. Sería B, dos, al menos dos resultados impares. Eso es lo que decía. Se obtienen al menos dos resultados impares. Al menos dos resultados impares. Ok, y vamos por acá. Entonces vamos a resolver este caso de acá, o este evento. Entonces, ¿cuándo serían o cuáles serían las opciones de al menos dos resultados impares? Bueno, tendríamos que, por ejemplo, dos resultados impares, entonces sería un caso que sería dos impares y un par. ¿Ok? ¿Cuál sería otra opción? Ponerlo aquí de llaves para separarlos. La otra opción sería que los tres sean impares. Y listo. Entonces vamos a hacer igual esto por casos. Caso uno, tenemos dos impares y uno par. Vamos a ver si el ejercicio decía al menos dos impares, que no sea la duda. Se obtienen al menos dos resultados impares, ¿sí? Entonces, sería dos impares y uno par. Esto es uno. Ok. Entonces, igual vamos a sacar la probabilidad y para eso necesitamos la cardinalidad de B. Lo que necesitamos sacar para poder determinar la cardinalidad. Entonces, para eso vamos a ir por los casos. Vamos a sacar de cuántas formas se pueden sacar dos impares y un par. Entonces, en la etapa uno lo que vamos a hacer es elegir las posiciones de los impares. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a tener tres lanzamientos. Entonces, puede que me salgan dos impares de primero, o puede que me salga el primero par y después uno impar y otro impar. Entonces, una posibilidad es que me salga impar y par. Pero eso es solo una posibilidad. Otra es que me salga par, impar, impar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a ordenar o elegir, perdón, las posiciones de los impares. En este caso, vamos a elegir las posiciones de los impares. Entonces, para las posiciones de los impares, yo tengo que hacer combinaciones de tres resultados y ocupo que dos sean impares. Entonces, tres combinaciones de dos, eso da tres. Ok, etapa 2. Ahora sí, elijo el primer número que es impar. Elijo el primero y va a ser impar. O elijo el primer impar. Entonces, ¿cuántos impares hay? Hay tres. Entonces, sería que corresponden tres pares y tres impares. Etapa 2, elijo el segundo impar que me va a salir, que serían tres por. Etapa 3
Entonces ya cumplimos con los dos impares, ahora faltaría el par. Entonces elijo el primer, bueno, el primero, el único par. ¿Cuántos pares hay? Tres. Entonces, quiere decir que la cardinalidad del caso uno para este inciso sería 3 a la 4, ¿cierto? Multiplicar todos. Y 3 a la 4 es 81. Sí. Y ahora vamos con el segundo caso. Entonces, hicimos el primer caso. ¿Y cuál es el segundo caso? Caso 2. El caso 2, bueno, lo cortamos por acá, pero es que sean los tres impares, o todos impares. Todos impares. Entonces, la etapa uno elijo el primer par, 3. Etapa 2 elijo el segundo par, perdón, el segundo impar, 3. Etapa 3 elijo el tercer impar, 3. Y entonces quiere decir que la cantidad del caso 2 es 3 a la 3. Eso es 27. Entonces sería 3 a la 3 y eso es 27. ¿Ok? Y en este caso no tengo que ordenar las posiciones porque todos van a ser pares. Entonces no va a haber, o no tengo que elegir a dónde van los pares y dónde van los pares, porque todos son de la misma categoría, por decirlo así. Entonces tenemos que la cardinalidad de B va a ser igual a la cardinalidad de uno más la cardinalidad del caso 2. Por cardinalidad del caso uno, cardinalidad del caso 2. Y el caso uno era 81 y el caso 2 es 27. Y 81 más 27 es 108. ¿Ok? Serían 108. ¿Ok? Entonces ahora sí podemos determinar la probabilidad de B. Entonces, ¿quién es la probabilidad de B? Sería los casos a favor de B, que bueno, que las formas de elegir los elementos o los impares, que sean al menos dos impares, entre los casos totales, que es el espacio muestral. Entonces, en este caso sería 81 más 27 es 108 y el espacio muestral era 216, que era sacar, obtener, bueno, es todo el número de resultados al obtener o sacar o lanzar tres dados. Entonces esto sería 108 sobre 216. Entonces tenemos 108 entre 216. Y esto da un medio. Quiere decir que la probabilidad de B es un medio. ¿Ok? Y todavía no hemos terminado el ejercicio. Porque el ejercicio lo que nos decía o nos preguntaba era, no, nos decía, demuestre que A y B son independientes. Entonces recuerden que por el teorema que ya vimos la clase pasada, bueno, la clase del sábado pasado, no recuerdo cuál fue, la probabilidad, creo que fue la del martes, pero bueno, la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, eso pasa así, solo si A y B son independientes. ¿Ok? Entonces, ¿quién es la A? Bueno, entonces nos faltaría determinar la probabilidad de A intersección. Entonces, vamos a trabajar con el evento A intersección B. Entonces, el evento A intersección B, ¿quién sería? Vamos a ver qué nos decía el evento A. El evento A está por acá. Dice por lo menos hay un resultado par y por lo menos un impar. Y el evento B dice que tiene al menos dos resultados impares. Entonces, la única combinación posible para que esto suceda, es decir, de A intersección B, es tener dos resultados pares y uno par, que sería la intersección de esos dos eventos. Entonces será dos impares y uno par. ¿Ok? Y entonces habría que sacar el número de formas de sacar un número impar y dos impares. Entonces sería determinar cuál es la cardinalidad de A intersección B. Pero eso ya lo hicimos, ¿cierto? Este es el caso uno del inciso del ejemplo E. Dos impares y uno par. ¿Ok? Entonces esa cardinalidad nos había dado 81, ¿cierto? A ver, sí. Ahí va. Caso uno, dos impares y uno par. Entonces la probabilidad de A intersección B, cuesta mucho hacer la B a veces. Entonces la probabilidad de A intersección B es igual a 81 entre 216, perdón, entre 216 y 81 entre 216, eso da 3 octavos.
Ok, ahora, ¿qué pasa con la probabilidad de A por la probabilidad de B? Entonces, la probabilidad de A nos había dado 3 cuartos, ¿cierto? Ujú. Y la de B, 1 medio. Entonces, tenemos 3 cuartos por 1 medio. Ok, y eso es 3 y 2 por 4 8. ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, por lo tanto, A y B son independientes. Y listo. Ya hemos hecho ese ejercicio de ahí. Ok, vamos a continuar por acá. Y vamos a resumir el ejercicio. ¿Por qué cosa? Entonces, bueno, igual yo creo que sí está bastante claro, pero entonces teníamos el experimento de lanzar un dado 3 veces y obtener 3 resultados. Considere los siguientes eventos, por lo menos hay un resultado par y por lo menos un impar. Se obtienen al menos 2 resultados impares. Hay que demostrar que hay ecuaciones independientes, es decir, que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces sacamos la probabilidad de A. Para eso determinamos el número de casos posibles que al menos tengamos un par y al menos un impar. Para eso usamos el complemento, que era cuando todos son pares o todos son pares. Entonces, una forma de determinar la cantidad de A es el universo menos el complemento. Recuerden que el universo es el espacio muestral. Entonces, en este caso sería lanzar un dado 3 veces. Tenemos 6 resultados cada vez que lo lanzamos. Entonces sería 6 por 6 por 6, que es 6 a la 3. Y entonces tendríamos que la probabilidad de A era 3 cuartos. Para B hicimos lo mismo y vimos eh, lo dividimos en casos de cuáles eran todas las formas de obtener al menos 2 resultados impares, que eran 2 impares y un par, que era el caso uno, y 3 impares, que era el caso 2. Y la probabilidad de eso fue 1 medio. Pues hicimos la probabilidad de intersección B, que nos daba 3 octavos, y entonces al multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de B nos daba 3 octavos. Y con eso concluíamos que A y B son independientes. Ahora vamos a hablar sobre la regla del producto. Y dice teorema, considera A y B sobre un espacio muestral omega. Se tiene que la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que sucedió A. Y esto sale de la definición. Y también, bueno, la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de B por la probabilidad de A, dado que sucedió B. Vamos a hacer este de acá. Entonces hacen esta otra análogo. Y vamos a hacer como la idea del teorema. Entonces no voy a ser tan formal. Entonces, eh, y teorema. ¿Qué me dice el teorema? A ver. El teorema me dice A intersección B es igual a la probabilidad de A, dado la probabilidad de B, que sucedió A. Entonces, teorema, vamos a demostrar que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que sucedió A. ¿Ok? Y bueno, aquí asumiendo que A y B son un evento no nulo. Entonces, por definición, tenemos que, por ejemplo, la probabilidad de B, dado que sucedió A, es igual a la probabilidad de A intersección B, o dicho de otra forma, la probabilidad de B intersección A, pero es lo mismo, como que la intersección es conmutativa. Entonces, la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de, en este caso, A, porque A es el evento que ya sucedió antes de que sucediera B. Entonces, aquí podemos despejar. Y lo que podemos hacer es que la probabilidad de A, como es un evento no nulo, es diferente de cero, pues se está dividiendo y va a pasar a multiplicar. Entonces nos queda que la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que sucedió A, es igual a la probabilidad de A intersección. Y, y el otro inciso, por la otra parte, era que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A, dado que sucedió B, y este es análogo. Lo pueden hacer ustedes. Y ahí quedaría el teorema. Y listo. Ok, vamos a continuar por aquí.
No, aquí dejé mucho espacio porque para ver, creo que hay un ejercicio por medio. Así, y un ejercicio por medio. Dice, se tiene una canasta con 10 bolas, 7 rojas y 3 verdes. Para sacarlas al azar se sigue la siguiente regla. Si la bola extraída es roja, se devuelve a la canasta con 5 bolas verdes antes de la siguiente instrucción. Es decir, si sacamos una roja, se devuelve a la canasta y adicional sumamos 5 verdes. Si la bola extraída es verde, no se devuelve y se agregan 2 bolas rojas. Entonces, si sale verde, no la devolvemos y sumamos 2 rojas a la canasta antes de la siguiente instrucción. Sucesivamente se extraen 2 bolas de la canasta. ¿Cuál es la probabilidad de que las bolas extraídas sean de diferente color? Ok, entonces vamos a hacer ese ejercicio. Y vamos a ver cuántos pasos tenemos. Sí, voy a pasar. A ver, después nos vamos a hacerlo. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Entonces es de las bolas. Y decía que tenía, a ver, una canasta con 10 bolas. 7 rojas y 3 verdes. Entonces teníamos, apuntando, 7 rojas y 3 verdes. Ok, y la regla era la siguiente. Si sacábamos una roja, la devolvíamos, se devuelve y agregamos 5 verdes. Ok, y si sacábamos una verde, no se devuelve, se, u- se devuelve, no se devuelve y sumamos 2 rojas. Y más 2 rojas. Ok, y entonces el ejercicio lo que nos decía era lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que las bolas extraídas sean de diferente color? Entonces, podemos, eh, dice, a ver, dice, ¿cuál es la probabilidad de que las bolas extraídas sean de diferente color? Entonces, cuando son de diferente color, ¿cuáles serían las opciones posibles? Entonces, una opción posible es que salga primero una roja y después una verde. Y entonces, ¿cuál sería la otra opción? Que salga una verde y otra roja. Esas son las probabilidades que tenemos que determinar, que nos dice cuál es la probabilidad de que las bolas estrellas sean de diferente color. Entonces, como tenemos dos diferentes tipos de colores, entonces habría que determinar la probabilidad de que salga una roja y una verde, unión, que salga una verde y una roja. O, dicho de una forma, la otra forma, la primera es roja y la segunda es verde. Y la primera es verde y la segunda es roja. Ok, y entonces ya sabemos que esto es la probabilidad de que salga una roja y después salga una verde, más la probabilidad de que salga una verde, la primera verde y la segunda roja. Y aquí podríamos hacer menos la intersección, pero entonces la intersección, ¿quién sería? La intersección sería este evento, que podemos llamarlo el evento A, y este evento, que podemos llamarlo el evento B, pero A intersección B es vacío. ¿Por qué? Si yo saco una roja, si la primera es roja y la segunda es verde, y yo lo interseco con el evento, la primera es verde y la segunda es roja, no tienen nada en común. Es decir, este evento sería vacío, porque puede suceder bueno, ¿cómo definiríamos intersección? Porque la primera es roja y la primera es verde acá. La segunda es verde y la primera es roja acá. No tienen nada en común, entonces esa intersección es vacía. Ok, entonces el ejercicio se resumiría a resolver este ejercicio, esta probabilidad. Entonces vamos a sacar, primero, vamos a hacerlo, siguiente hoja, vamos a sacar caso uno, llamarlo por casos, caso uno puede ser. Entonces, sacar primero una roja, sacar que la primera sea roja y que la segunda sea verde. Ok, entonces, vamos a apuntar aquí como una idea, tener una idea de una cita. Entonces, tenemos una canasta que tiene 7 rojas y 3 verdes, ¿cierto? Ok, entonces vamos a determinar primero la probabilidad. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a determinar primero la probabilidad de sacar una roja. Entonces, ¿cuántas rojas hay? 7. ¿Y cuántos hay en total? 7 rojas y 3 verdes.
10. Ok, 7 décimos. Ahora, sacamos una bola roja. Entonces, según las reglas, si sacábamos una bola roja, se devolvía y se le sumaban 5 verdes. Entonces, aquí tenemos 7 rojas porque estamos devolviendo, entonces tenemos la totalidad de rojas y se le suman 5 verdes. Entonces, 5 más 3 8. Ahora tenemos 8 verdes. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Ahora tenemos que sacar la probabilidad de sacar una verde, dado que la primera fue roja. Entonces, pero por acá, primera, vamos a sacar la probabilidad de una verde, dado que la primera fue roja. Ok, entonces estamos sacando una verde y estamos en esta posición de acá. Entonces, ¿cuántas verdes tenemos? Tenemos 8 verdes. ¿Y cuántas hay en total? 7 más 7, 14 y 8 y una 8 sobre. ¿Ok? Entonces, ahora queremos determinar la probabilidad de sacar una roja y luego sacar una verde. Entonces, eso lo podemos decir como la probabilidad de que la primera sea roja y que la segunda sea verde. Y por la regla del producto, vamos a leer por acá arriba. eh, bueno, no es probabilidad del producto, bueno, sí es probabilidad del producto, por este teoremita también lo podemos decir. La probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que sucedió A. Entonces, en este caso tendríamos que, por aquí, la probabilidad de R1 intersección V2 es la probabilidad de R1 por la probabilidad de V2, dado que sucedió R1. Entonces, en este caso sería 7 décimos por 8 sobre 15. Y eso vamos a hacer una cálculo. Sería 7 décimos por 8 sobre 15. Y eso da 28 sobre 16. Ok, ya sacamos la probabilidad del primer caso, que es sacar una roja y después una verde. Vamos con el caso 2. A ver, sí, verde, verde, igual. Caso 2. Entonces, el caso 2 ahora sería sacar una verde y luego una roja. Es el caso contrario. Una verde, o que la primera sea verde y que la segunda sea roja, sea de color rojo. Ok, y vamos a dibujar otra vez la canastita con las bolas. Entonces, recuerden que son 7 verdes y, perdón, 7 rojas. Son 7 rojas y 3 verdes. Ok, ujú, 7 rojas y 3 verdes. Ok, entonces ahora vamos a determinar la probabilidad de que la primera sea verde. Entonces, ¿cuántos verdes hay? 3. ¿Y cuántos son en total? 10. Tenemos 3 décimos. Entonces, ahora, ¿cuánto sacamos? Sacamos una verde. Entonces, si sacábamos una verde, esta no se devolvía. Entonces nos quedan 2 verdes. Eso es por la regla del juego. Y si sacábamos una verde, no se devolvía y se le sumaban 2 rojas. Entonces aquí quedan 9 rojas. Entonces ahora vamos a determinar la probabilidad de que la segunda sea roja, dado que la primera fue verde. Entonces, ¿cuántas rojas tenemos ahora? Tenemos 9. ¿Y cuántas bolas tenemos en total? 9 más 2, 11. Ok, entonces, lo que estaríamos o tendríamos que determinar en este caso es la probabilidad de que la primera fue roja, fue verde y la segunda fue roja. Ok, y vamos a hacerlo por aquí. Entonces, por el teorema anterior del producto, la probabilidad de que la primera fue verde, dado que la segunda fue roja, es igual a la probabilidad de que la primera fue verde por la probabilidad de que la segunda fue roja, dado que la primera fue verde. Ok, y entonces, la probabilidad de que la primera fue verde o fuese verde es de 3 décimos. Y la probabilidad de que la segunda fuera roja es de 9 sobre 11. Y haciendo ese producto en la cálculo, tenemos que esto es 3 décimos por 9 sobre 11. Y eso es 27 sobre 110. Ok, y entonces, ahora por lo que hicimos anteriormente, estoy acá, por lo que hicimos al inicio, la probabilidad de que
O sea, R1, V2, unión V1, R2 es igual a la probabilidad de la suma de cada uno de ellos. Entonces, entonces, escribimos la probabilidad de que la primera fuera roja y la segunda verde, unión, la primera verde, la segunda roja, es igual a la probabilidad de que la primera fuera roja, la segunda fuera verde, más la probabilidad de que la primera fuera verde y la segunda fuera roja. ¿Ok? Y eso de que es igual. Entonces, este fue el primer caso que hicimos, que sería 28/75. Entonces, sería 28/75. Y este fue el segundo caso. El resultado de acá, 27/110. Y al hacer esa operación, entonces sería 28/75 más 27/110. Y eso da 1021/1600. 1021/1600. Y eso es un aproximado de el 61,88%. Ok, lo vamos a dejar en paz. Y listo. Ahí quedaría el ejercicio. Entonces, podemos concluir que cuál es la probabilidad de que las bolas estrellas sean de diferente color. Entonces, sería de un 61,88% aproximadamente, que es por la cuestión. Y listo. A ver, vamos a hacer un ejercicio más para terminar la primera parte de la clase. Creo que vamos a hacer un ejercicio más. Bueno, vamos a ver más teoría y un ejercicio más y creo que hacemos un segundo video con lo siguiente. Entonces, vamos con la regla del producto de forma general. Entonces, esto no es una definición, es un teorema. ¿Ok? Entonces, dice, en general se cumple que la probabilidad de A1, A2, bueno, la probabilidad de A1, intersección A2, intersección hasta un evento enésimo, es igual a la probabilidad de uno por la probabilidad de A2, dado que sucedió uno. La probabilidad de A3, dado que sucedió A1 intersección A2, hasta la probabilidad de AN, dado que sucedió A1 intersección A2 intersección A sub n menos 1. ¿Ok? Y entonces, esto es generalizar el ejemplo que hicimos acá. Por ejemplo, la probabilidad estaba de V1 intersección R2, la probabilidad de V1, dado que sucedió R2, perdón, la probabilidad de V1 por la probabilidad de R2, dado que sucedió V1. Es esto mismo de acá, solo aquí lo estamos generalizando para este N. Ok. Y esta pruebita de acá, ustedes la pueden hacer. Esta queda de ejercicio. Esta no sé si en el libro viene, creo que sí. Pero ¿por qué se los dejo ejercicio? Porque, bueno, esta prueba es por inducción y porque la demostración es muy parecida a cuando hicimos la demostración de la regla del producto. Son casi que los mismos trucos. Solo aquí que lo que estamos aplicando es probabilidad, pero es muy similar. Cualquier cosa la pueden ver en consulta, no la pueden consultar ahí en cualquier momento. Pero esta prueba queda de ejercicio. Ok, y ahora vamos con un ejemplo. Dice, se tiene una canasta con 15 bolas enumeradas del 1 al 15. Las bolas con un número del 1 al 7 son rojas y las demás son verdes. Se eligen tres bolas sucesivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea roja, la segunda sea verde y que la tercera sea verde? Ok, entonces vamos a hacer ese ejercicio, ¿eh? Vamos a hacerlo por acá. Entonces, vamos a ir apuntando datos. Tenemos 15 bolas. Y tenemos que ver rojo. Entonces, se tiene una canasta con 15 bolas y numeradas del 1 al 15. Y dice del 1 al 7 son rojas. Y las demás son verdes. Entonces, ¿quiénes son las demás? Las demás son del 8 al 15. Del 8 al 15 son verdes. ¿Ok? Entonces, dice, ¿cuál es la probabilidad de que la primera bola sea roja, la segunda sea verde y la tercera sea roja? Entonces, sería la probabilidad, que es lo que tendríamos que demostrar, la probabilidad de que la primera bola sea roja, la segunda sea verde y la tercera, vamos a nombrar este R primero, esto es R1 intersección V2
intersección, la tercera sea de color rojo. Entonces, R3. Entonces, por el teorema anterior, esto lo podemos escribir. A ver, voy a guardar por aquello. Eh, Dice, en general se cumple que el teorema me dice que la probabilidad de A1 intersección A2 intersección a N es la probabilidad de A1 por la probabilidad de A2, dado que sucedió bueno. Probabilidad de 3 A1 intersección A2. Y hasta la probabilidad de AN, dado que sucedió A1 A2 y A sub N menos. Entonces, ¿cómo podemos reescribir esto cuando tenemos, por ejemplo, tres eventos? Entonces, esto es la probabilidad de que la primera salió roja por la probabilidad de que, lo siguiente, de que la segunda sea verde, dado que la primera fue roja, por la probabilidad de que la tercera sea verde, perdón, sea roja, dado que la primera fue roja y la segunda fue verde. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de R1 intersección V2 intersección R3 es la probabilidad de que la primera fuera roja, por la probabilidad de que la segunda sea verde, dado que la primera fue roja, por la probabilidad de que la tercera sea roja, dado que la primera fue roja y la segunda fue verde. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este ejercicio de acá. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, igual vamos a tener la canasta, ¿verdad? Porque dice que es una canasta con 15 bolas. Entonces tenemos la canasta y dice que del 1 al 7, entonces son rojas. Entonces tendríamos 7 rojas y 8 verdes, porque pues, del 8 al 15 son verdes. Ok, entonces vamos a buscar primero la probabilidad de que la primera fuera roja. Entonces, la probabilidad de que la primera fuera roja, bueno, y en este caso no hay reglas de que se devuelven y todo eso. Entonces, lo que hace nada más es sacamos una bola, no se devuelve. Y listo. Entonces, la probabilidad de que la primera sea roja es 7 sobre 15, ¿cierto? La probabilidad, ahora vamos con la probabilidad de que la segunda sea verde, dado que la primera fue roja. Entonces, la probabilidad de que la segunda sea verde, dado que la primera fue roja, entonces, bueno, sacamos una bola roja. Entonces, quedan 6 rojas. Y ahora quedan 8 verdes. Ahora, la probabilidad de que la segunda sea verde, dado que la primera fue roja, es 8 entre 8 más 6 son 14, ¿cierto? Y esto si lo simplificamos, queda 4 z. Y vamos a hacer por acá. Entonces, ahora, ¿qué hicimos? Sacamos una verde. Entonces, nos quedan 7 verdes sobre 6 rojas. Y entonces, ahora, ¿qué vamos a determinar? La probabilidad de que la tercera sea verde, dado que perdón, que sea roja. Y vamos a borrar, bueno, aquí lo escribí bien, pero voy a decirlo bien. Entonces, esto es la probabilidad de que la tercera sea roja, la probabilidad de que la tercera sea roja, dado que la primera fue roja y la segunda fue verde. Vamos a escribir la fracción acá. Y entonces, estamos aquí, en este caso. Entonces, ahora ocupamos una roja. ¿Cuántas rojas hay? 6. Y 6 más 7 son 3. Entonces, 6 entre 3. Ok, entonces, vamos a terminar el ejercicio por acá. Vamos por aquí. Entonces, tendríamos que la probabilidad de que la primera fuera roja, la segunda fuera verde y la tercera fuera roja es igual a la probabilidad de que la primera sea roja. Bueno, ya lo escribimos, vamos a escribirlo de nuevo, no hay problema. Que es la probabilidad de que la primera sea roja por la segunda sea verde, dado que la primera fue roja, por la probabilidad de que la tercera sea roja, dado que la primera fue roja y la segunda fue verde. Y sustituimos las probabilidades que tuvimos. Entonces, que tuvimos 7 sobre 15 es la probabilidad de que sea roja. 8 sobre 14 sería la probabilidad de que sea verde, dado que fue roja. Y la probabilidad de R3, es decir, que sea, la tercera sea roja, dado que la primera fue roja y la segunda fue verde, es de 6 sobre 3. Y al hacer esa multiplicación,
obtenemos que eso es 8 sobre 65. Vamos a revisarlo en la calco. Entonces sería 7 sobre 15 por 8 sobre 14 por 6 sobre 13. Y eso es 8 sobre 65. Que eso es 0%, eso es aproximadamente un 12,31%. ¿Ok? Y ahí quedaría el ejercicio. Listo. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que hacemos? Estamos haciendo la regla del producto que hemos generalizado en el tema, que ustedes pueden demostrar porque queda de ejercicio, y entonces la probabilidad de que la primera sea roja, la segunda sea verde y la tercera sea roja, se puede hacer mediante esta probabilidad de productos de probabilidades condicionales. ¿Ok? Y vamos a ver, no sé si voy a pausar el video acá, voy a quitar esta parte en blanco nada más, que sería esta de acá, eliminarla, ¿sí? Y vamos a ver cuánto nos queda, para ver si hago una pausa aquí, podría hacer una pausa aquí, pues para que no esté tan pesado el video, quiero hacer una pausa acá, hacer una pausa acá, y continuamos otra segunda parte en el siguiente video. Sí, vamos a dejarlo, ya pausa.